Bienvenidos al primer vídeo del Cozy Win. Hoy vamos a hablar de libros de vampiros. Todavía no estamos en octubre, pero yo ya estoy embarcada en crear todo ese contenido para el Cozy Win y en hacer un montón de recomendaciones estupendas para que podáis tener listas vuestras lecturas spooky para este mes. Por si acaso es la primera vez que pasáis por aquí y no sabéis qué es el Cozy Win, os voy a dejar en la cajetilla de información el vídeo en el que lo explico. Pero muy brevemente es una iniciativa para leer lecturas temáticas en octubre. Entre otras cosas he propuesto un reto de lectura para leer distintas historias por áreas temáticas, a saber, vampiros, brujas, fantasmas o casas encantadas y murder o asesinatos. Este mes os voy a hacer un montón de recomendaciones y sugerencias de lecturas que podréis ir metiendo en esas áreas para elegir vuestras lecturas del mes. No todos los vídeos van a ser tan temáticamente específicos como este, sino que haré vídeos de recomendaciones en general para lecturas de Halloween, para lecturas de octubre y si en algunos casos encuadran en las áreas del reto os lo iré diciendo. Pero concretamente en el área vampírica me apetecía hacer un vídeo especial hablando solo de libros de vampiros porque al margen del Cozy Win era una cosa que llevaba bastante tiempo queriendo hacer. Este vídeo se va a dividir en dos partes. En la primera os voy a hacer mis recomendaciones de lecturas sobre vampiros que me parecen imprescindibles. No os preocupéis y no me gritéis mucho si notáis alguna falta importante, porque como os he dicho, van a venir muchos más libros de recomendaciones y hay algunos títulos que me estoy reservando para otros vídeos en los que encajan mejor. Y la segunda parte del vídeo va a ser de sugerencias, es decir, libros que no son recomendaciones porque yo todavía no he leído, pero que yo tengo en mis listas porque me parecen súper interesantes y son buenos títulos que podéis probar para incluir en el reto de lectura del Cozy Win dentro de la categoría vampírica. He intentado que haya un poquito de todo, así que la lista es bastante variopinta. Vamos a ver qué os parece. Ahora sí, vamos a hablar de libros. Pues primero vamos con los imprescindibles dentro de los imprescindibles que, por supuesto, en mi caso son las Crónicas Vampíricas de Anne Rice. Son libros que si os gustan los vampiros os van a gustar, que tenéis que leer porque son cultura popular ya, porque forman parte de toda esa cultura vampírica y además porque son una maravilla. Me he cansado de recomendarlos, seguro que si estáis por el canal me habéis oído hablar de ellos un montón de veces y no solo de ellos, sino de la autora en general, que ya os aviso que no va a ser la única vez que aparezca en los vídeos del Cozy Win. Y de verdad, aparte de que vaya de vampiros y aparte de que las historias son fascinantes y lo bien que escribe esta mujer, también es muy apropiada para el Cozy Win porque me parece que su ambientación dentro de lo oscuro, lo spooky, lo tenebroso es muy cozy. Hay descripciones de naturaleza, hay descripciones de grandes mansiones, de habitaciones súper acogedoras, de gente reflexionando y leyendo delante de chimeneas con el fuego encendido. ¿Qué más queréis? Es perfecta. Si no la habéis leído, aprovechad uno de estos momentos para internaros en las crónicas vampíricas. Os recuerdo que tenéis que empezar con Entrevista con el vampiro, que es el primero de la saga, el segundo es el que sostengo aquí, que es Lestat el vampiro, y después continúa pues durante bastantes títulos. El siguiente sería La reina de los condenados y bueno. Son muchos, pero empezad, ved si os gusta y después si os apetece seguir. Yo desde luego os recomiendo mucho que sigáis, porque Entrevista con el vampiro es un libro bastante introductorio, dentro de que es un librazo y bastante complejo, pero es introductorio porque hay menos personajes y en este se empieza a desplegar un mundo muchísimo más grande y aún más complejo. Así que no os quedéis aquí si ya habéis metido la patita de verdad, continuad porque merece mucho la pena. Y para este Cozy Win os animo especialmente a ello porque además se está estrenando la nueva serie de las Crónicas Vampíricas. Y vamos con otra pequeña obviedad y es que no hay un buen Halloween sin una lectura de Stephen King. Y qué mejor lectura que El misterio de Salem's Lot. Es uno de mis libros favoritos de los que he leído del autor y de verdad que lo recomiendo muchísimo en este vídeo y para este Halloween. Creo que es una lectura indispensable para cualquier amante del autor. Si todavía no has llegado a este título, es el momento. Pero además me resulta especialmente recomendable porque creo que es una buena manera de conocer a Stephen King. Si aún no has leído nada, atrévete con este porque me parece la lectura perfecta para esta estación, para este mes. Y además creo que es un poquito más fácil de leer que algunos otros de sus títulos.
Una casa encantada y un pueblo de lo más tenebroso. Un escritor llega al pueblo para escribir su novela y empieza a ver que allí hay algo extraño. Además, tiene un especial interés en esa casa porque estuvo en ella de pequeño y quiere volver allí porque le inspira mucho. Mientras está en el pueblo van a empezar a pasar cosas y va a empezar a relacionarse con algunos de los vecinos del pueblo, juntos van a descubrir qué está pasando y van a intentar luchar contra ello. Es una lástima porque para este septiembre estaba anunciado el estreno de una nueva adaptación cinematográfica de este libro, pero no sé por qué motivos se ha retrasado. Yo estoy doliente por ello, pero ¿qué se le va a hacer? Al menos podemos prepararnos leyendo el libro para cuando llegue. Y hablando de este libro, aprovecho para enseñaros este otro, que es una recopilación de relatos. En este caso es de Valdemar y se llama Vampiras. Esta es una edición de bolsillo más antigua, ahora tenéis otra, pero todavía está disponible. Y dentro de esta recopilación está un relato de Stephen King que tiene que ver con este libro y que yo recomiendo muchísimo porque la verdad es que me encantó. Por supuesto, es un relato que podéis encontrar en más sitios, entre otros en las propias recopilaciones de relatos que son de Stephen King, pero bueno, yo quería aprovechar para así enseñaros también este librito de aquí. El relato en concreto se llama Uno para el camino y ya digo que tiene que ver con el misterio de Salem Slot, aunque en mi opinión también se puede leer independientemente. Mi recomendación aún así es que lo leáis después de leer el misterio de Salem Slot porque creo que se disfruta bastante más. En esta recopilación podemos encontrar títulos muy interesantes, pero os voy a resaltar unos cuantos, como son El vestido de seda blanca de Richard Matheson, Roja como la sangre de Tanith Lee, sí, Tanith Lee, que quizá os suene por la novedad de Duerme Vela de El Señor de la Noche, es la misma autora que tiene un relato sobre vampiras. Y por último os digo que también podéis encontrar pues La sangre es vida de Frances Marion Crawford. Tiene, ya digo, otros muchos títulos interesantes de los cuales yo voy a hacer mi propia selección para leer este octubre. Voy ahora con un pequeño librito que he dudado un poco si meterlo aquí o en otro vídeo que voy a hacer sobre clásicos, porque fue publicado en 1867, pero finalmente he decidido meterlo aquí porque lo primero no es tan conocido y lo segundo, puedo aseguraros que mientras lo leéis parece muchísimo más moderno. Estoy hablando de La ciudad vampiro de Paul Feval, que además lo tenéis disponible en audiolibro en distintas plataformas. Yo lo escuché, fui intercalándolo con la lectura en físico y tengo que decir que esto fue recomendación y descubrimiento, porque yo no lo conocía, de Nelly de Mundo Forbid. Me encantó, me divertí muchísimo y es cortito, es una novela corta o casi un relato, así que súper recomendado. Creo que se disfruta más si sois lectoras que estáis puestas en la literatura gótica, porque es muy sardónico y hace mucha parodia de toda esa literatura gótica, sobre todo de cierta época, pero aún así yo creo que es muy divertido para cualquiera que le gusten este tipo de historias y que le guste también hurgar en títulos un poquito más desconocidos, pero que están ahí y son clásicos o deberían ser clásicos. Voy ya unos añitos más para adelante para hacer unas recomendaciones de literatura más moderna, pero vamos a quedarnos en un paso intermedio todavía porque con este libro tiene algo que ver nuestro querido Stoker. Y es que tenemos Drácula, el origen, que no está escrito por Bram Stoker, pero está escrito por uno de sus familiares, que creo recordar que es sobrino, ahora mismo estoy dudando sobre la parentela en cuestión, pero es Dacre, no sé cómo se pronuncia, Stoker, y coescrito con J.D. Barker, que supongo que os suena mucho por ejemplo, la trilogía del Cuarto Mono. Este es un libro que yo recomiendo mucho, pero tenemos que entender que aunque esté coescrito por J.D. Barker, no es un thriller a lo que nos tiene acostumbrados este autor, sino que es un libro, pues eso, más gótico, un poquito más lento, más centrado en la ambientación, completamente distinto, pero que precisamente por eso a mí me gusta muchísimo. La ambientación de este libro es maravillosa. Es una historia que está inspirada en los orígenes de Bram Stoker y en cómo se supone, o en una de las teorías de cómo Bram Stoker llegó a imaginar la historia de Drácula o cómo llegó a interesarse por ese mundo vampírico. Empezamos viendo a un Bram Stoker de niño muy enfermizo, que era una preocupación para su familia, y a una niñera que le cuida con mucho ahínco.
y empiezan a pasar cosas extrañas que hacen que la mente de Bram de pequeñito se dispare y se embarque en una aventura con su hermana, entre otros personajes. Tenemos dos puntos de vista, uno del pasado, de cuando eran niños, y otro siendo ya adultos y investigando un poco, de una forma un poco más madura, todo aquello que les pasó de niños. Al margen de que me parece que está muy bien escrita y de lo que he dicho de la ambientación, creo que uno de los valores de este libro, que mientras lo lees tampoco me parece especialmente terrorífico, es el aura que te deja después y el sabor de boca que te deja después, con esas sospechas de que algo de lo que cuenta puede ser real y puede que fueran vivencias reales del autor. Me parece una lectura muy interesante, si no lo habéis leído, súper recomendado. Eso sí, yo creo que se disfruta muchísimo más si primero habéis leído el clásico, o sea que os recomiendo leer Drácula primero. Y vamos a dos lecturas mucho más mamarrachas, muchísimo más modernas y de mis favoritas. Por un lado, queridos, sabéis que yo soy una fan acérrima de Charlaine Harris y por supuesto os tenía que volver a recomendar la saga de True Blood. También tenéis la serie en HBO, lo sabéis, y me parece magnífica, así que si en vez de leer los libros queréis ver la serie, pues me parece muy buena opción. Pero en los libros hay cositas que son distintas. Es, si cabe, un poco más mamarracho y sobre todo tiene muchísimo más humor y mucha más comedia. Y de verdad que es un humor que yo no me perdería, porque qué bien me lo paso. Pero además es que son libros que recomiendo especialmente para aquellas que seáis fans del Murder Mystery o del Cozy Mystery, porque estos son libros de vampiros, pero en los que en cada libro la protagonista se ve metida en una investigación de asesinato o asesinatos. Está rodeada, por supuesto, de todo un mundo paranormal y de hecho ella también tiene una pizquita de algo paranormal, pero la trama camina por las aguas de siempre una investigación policial o una investigación por asesinato. Pero por supuesto no son lecturas que recomiende a las almas más serias y rígidas de este canal, eso lo advierto. El primero de las sagas es este que sostengo aquí, que se llama Muerto hasta el anochecer. Como suele pasar en estas cosas, sinceramente me parece uno de los peores. Creo que merece mucho la pena continuar con ella porque de verdad que aquí se centra mucho más en el caso, parece una aventurilla sin más, te presenta a los personajes, pero es a partir del segundo donde de repente se despliega todo un mundo sobrenatural que merece un montón la pena, con el que te lo pasas fenomenal. Y además, notición, porque es que yo esto ya lo necesitaba para poder recomendar estos libros a gusto, sí que sí, y es que se viene reedición, tenemos reedición este octubre perfecto para leerlo en el Cozy Win. El 13 de octubre tenemos reeditado este primer libro y también está ya preparada la reedición del segundo. Así que bueno, no sé si tendremos toda la saga, pero de momento sí que vamos a tener estos dos primeros. Y además súper baratitos, creo que están como en 10-11 euros porque son ediciones de bolsillo. Os las voy a dejar por si os interesan en la cajetilla de información. Y por último, en esta primera parte del vídeo, sí, va a ser un vídeo largo, pero es que me apetecía mucho estar aquí un rato largo con vosotras hablando de vampiros. Por último, digo, en esta primera selección tenemos lo que también es una de mis lecturas favoritas de los últimos tiempos y que con esta lectura también se ha convertido en uno de mis autores favoritos, porque de verdad, cómo la disfruté. Por supuesto, Grady Hendrix con Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros. Esta lectura es imprescindible, esta lectura me encantó y la recomendaré por el resto de mis días. Es fabulosa por muchos motivos y el autor me ha encantado, pero es que sobre todo creo que es una lectura que representa 100% este canal. Estos somos, chicas, de verdad. Un club de lectura de mujeres que no están muy bien avenidas en su casa y necesitan una vía de escape. Así que se reúnen una vez cada X tiempo para comentar libros oscuritos, en general de asesinatos y de true crime. Mientras tanto, aparece un señor nuevo en la urbanización donde viven que hace cosas sospechosas y nuestra protagonista se va acercando a él y cada vez va viendo cosas que le huelen peor sobre este personaje. Maravilloso, o sea, un grupo de mujeres protagonistas, aventuras entre ellas, cierto tono de humor negro que me encanta y ese aire a mujeres desesperadas, por favor, es que no se puede disfrutar más. Eso sí, alerta, escenas perín explícitas y un poquito de asco. Yo no diría que da miedo como tal, pero sí que da repelús en algunos momentos.
Y hasta aquí esta primera parte donde os he recomendado mis lecturas favoritas, pero ahora vamos a esta segunda donde os cuento algunas sugerencias que yo tengo fichadas por ahí porque creo que pueden ser títulos bastante jugosones. Quiero recordar que esto no son recomendaciones porque yo todavía no las he leído, ¿vale? Son cosas que me parecen interesantes, que yo me quiero leer y que os comento por si acaso queréis ficharlas también. Vamos primero con dos novedades que se han publicado este mes y que son muy distintas entre ellas. Vamos primero con la que es más juvenil, que quería meter algo por aquí que fuera juvenil. Y he decidido meter esta porque sinceramente me llama bastante. Se llama Belle Morte y es de Bella Higgin. Amigos, traiciones, amores imposibles, colmillos afilados, sangre de un intenso color carmesí y un secreto terrible. Han pasado 5 años desde que la existencia de los vampiros se hiciese pública. Esto me encantó porque me recuerda muchísimo a True Blood, convirtiéndolos en auténticas celebridades. Entre los humanos cada vez es más común querer convertirse en donantes de sangre de estas criaturas. Muchos lo hacen para sentir de cerca el glamour de la fama, pero para Renée Mayfeld convertirse en una elegida es cuestión de vida o muerte. Después de cumplir su objetivo, Renée es asignada a la Belle Morte, una de las casas vampíricas más famosas y la misma en la que su hermana desapareció hace 5 meses sin dejar rastro. Decidida a recuperarla, Renée se embarcará en una misión peligrosa en busca de respuestas que solo una persona parece tener: Edmond Dantes, el vampiro más temido y ahora también su enemigo mortal. Bueno, pues dentro de que la catalogan como juvenil me ha llamado bastante la atención. Lo primero por esas reminiscencias al inicio a True Blood y lo segundo porque tiene pinta de que además está metida la resolución de un misterio con la desaparición de la hermana. Así que, no sé, creo que puede ser interesante. Vamos a ver luego cómo meten esa parte romántica que seguro que está, que supongo que es con el Edmond Dantes pero bueno, también puede ser divertida, así que yo le daría una oportunidad. La otra novedad es un título que yo sí o sí quiero leer, así que tenía que estar aquí. Me parece que va a ser una lecturaza, seguro, que yo no voy a hacer este octubre, sobre todo porque es muy larga. O sea, creo que ronda las 1000 páginas, es una pasada. Pero que haré más adelante seguro y os contaré si os recomiendo. Pero de momento os la dejo aquí como sugerencia. Y es que se acaba de publicar El Imperio del Vampiro de Jay Kristoff. Han pasado 27 años desde el último amanecer. Durante casi 3 décadas los vampiros han luchado contra los humanos, cimentando su imperio eterno mientras el nuestro se desangraba. Ahora los que sobrevivimos somos solo unas chispas de luz en un mar de oscuridad creciente. Gabriel de León es el último miembro de la Orden de Plata, dedicada a defender el reino y la Iglesia antes de que los arrasaran. Su destrucción fue imparable cuando la luz del día nos abandonó. Condenado a muerte por el asesinato del rey vampírico, el último miembro de la Hermandad Sagrada se ve obligado a contar la historia de su vida, una historia que abarca años, desde su juventud en el monasterio de San Micón y el amor prohibido que presagió su ruina hasta la traición que aniquiló su orden. Una historia de batallas legendarias con criaturas de la noche, de fe perdida y aliados improbables, de las guerras de la sangre, del rey eterno y de la última esperanza que le quedaba a la humanidad antes de que los monstruos nos redujeran a cenizas. Porque las últimas palabras de Gabriel serán, en definitiva, nuestro epitafio. Es necesario. Os enseño por aquí uno que seguro que también conocéis porque es de un autor nacional y además llevan proponiéndome la gente del club de lectura bastante tiempo, así que en algún momento caerá casi seguro. Pero es una trilogía. Este es el primero y es Rojo, de Carlos Sisi. En la tranquila población de Hillsdale, Nueva Jersey, nunca pasa nada hasta que una plaga vampírica se desata. Allí se reunirán varios supervivientes, entre ellos Sonia, una agente de policía, Jimmy, un inteligente fan de Star Wars, y Jared, un mal hablado, violento y bebedor, miembro de la Guardia Nacional. Su misión será luchar por salvar sus vidas y averiguar el origen del apocalipsis vampírico al que el mundo está sucumbiendo. Mientras tanto, una pesadilla que ha dormido durante cientos de años ha empezado a despertar. Una versión de vampiros de estas más cercana al mundo zombie que al vampírico, pero bueno, puede ser bastante divertida también. De otro autor nacional también, esta vez os sugiero una comedia que se llama Rojo y en botella, de Sergi Escolario. Una ficción criminal entre el noir fantástico y el thriller humorístico. Vampiros, licántropos, zombies, robots, humanos, una novela trepidante con serial killer incluido. Vampiros y humanos han hecho las paces al fin, aunque viven en ciudades diferentes. Vetusta, la ciudad humana, es un antro de podredumbre y perversión. Y Nueva Transilvania, una Smart City perfecta, culta, rica, ecológica y sostenible, donde el crimen ha sido erradicado y cuya única preocupación es la inmigración ilegal de licántropos, zombies y humanos. Pero un asesino en serie va a transformar este idílico paraíso.
La investigación recaerá sobre Julian Van Helsing, un policía humano trasnochado y bebedor, descendiente de una antigua estirpe de odiadores y cazadores de vampiros. ¿Logrará Van Helsing entenderse con su compañero vampiro Rebolledo y atrapar así al asesino? ¿Se adaptarán Julián y su disfuncional familia a la vida de Nueva Transilvania? Creo que si busquéis algo que no dé miedo y con lo que poder echaros unas risas, puede ser vuestro título. Ahora os enseño una saga que no sé qué tal estará, pero lleva bastante tiempo en mi lista de pendientes porque la he estado viendo mucho y pues por mera exposición, la verdad, es que me apetece leerla. Es una saga de 12 libros, si no me equivoco, y es la saga Vanir. La autora es Lena Valenti. No sé si esto empezó como autopublicados y ahora no sé muy bien cómo está la cosa. En cualquier caso, el primer libro es el libro de Jade y por lo que yo lo he visto tanto es porque está disponible también en audiolibro. Kalev es un hombre atormentado, un vanirio, un ser inmortal creado por los dioses escandinavos para proteger a los humanos de aquellos que no han sabido resistirse a la sangre y al poder. Ahora ha llegado a Barcelona para dar con la extraña organización que está secuestrando y asesinando a todos aquellos que son como él. Busca venganza y no dudará en llevarse a Elaine Ernepo, la hija del científico loco que está experimentando con los cuerpos de sus amigos. Ella será la respuesta a toda aquella red de sangre e injustificada violencia hacia los suyos. Elaine tendrá que pagar. Sin embargo, nunca imaginó que la joven se convertiría en su perdición. Obviamente esto tiene mucha romántica, pero como las series de vampiros, que es lo que buscábamos, pues me vale. Vamos a ver si este os puede interesar. Se llama La Era de Drácula y es de Kim Newman. Esto es un libro cuya premisa es ¿qué pasa si el libro de Drácula, la historia de Drácula, hubiera terminado de forma distinta? En 1888, Drácula se ha convertido en príncipe consorte y lord protector de Gran Bretaña. Y el país ha aprendido a aceptarlo. La Guardia Cárpata impone la ley en un Londres que ha revestido a las más brutales formas de justicia medieval. La cabeza de Van Helsing está exhibida en una pica frente al Palacio de Buckingham, y los enemigos de Drácula son empalados. Para proteger su posición, la nobleza se apresura a vampirizarse, y poco a poco las clases más bajas van haciéndolo también. Inglaterra se convierte en una sociedad dual donde conviven con dificultad los vivos, cada vez más hostigados, y los no muertos triunfantes. Pero entonces una serie de horribles crímenes sacude Londres. En Whitechapel, un asesino está destripando a prostitutas vampiras. Y el pánico que desata amenaza con desestabilizar el nuevo régimen. Es que encima mezcla a Jack el Destripador. Es maravilloso, necesito leer esto. Bueno, pues dice más cositas, pero obviamente creo que igual es mejor haber leído el clásico de Drácula primero. Pero ¿a qué os ha parecido interesante? Es que yo cuando descubrí este título se fue de cabeza a mi lista de pendientes. Y otra propuesta que os dejo es El tapiz del vampiro, de Susie McKee Charnas. El Dr. Weyland es el profesor más respetado de una pequeña universidad de Nueva Inglaterra. Alto, maduro, de pelo acerado, sus modales anticuados cautivan a los estudiantes y un magnetismo especial rodea todos sus actos. Sin embargo, Weyland es un nombre falso, sus credenciales académicas son inventadas y tras la fachada del erudito absorto en su trabajo se oculta el mayor depredador que el mundo ha conocido, uno cuya presa son los seres humanos. A través de los siglos, el vampiro ha sobrevivido mimetizándose en la sociedad humana. Ahora es profesor de antropología, lo que resulta irónico dadas sus costumbres alimenticias. Pero Weyland no es el monstruo que cae víctima de sus sentimientos humanos, es el monstruo que perdura, y hará todo cuanto esté en su mano para protegerse a sí mismo y su modo de vida. Y vamos ahora con otro que creo que es mucho más conocido por aquí porque se ha movido mucho más en redes y no sé si también tiene un aire un poquito más juvenil, aunque no tanto como el primero que os he sugerido, y es El descubrimiento de las brujas, que si no me equivoco es la primera parte de una trilogía. La trilogía estaría conformada por El descubrimiento de las brujas, La sombra de la noche y El libro de la vida. Y a ver, diréis, ¿pero ese libro no va de brujas? Y sí, pero es que yo he visto por ahí que también tiene mucho que ver con el tema vampiros, entonces me apetecía sacarlo aquí también porque creo que es un libro que puede pasar desapercibido y que también puede valer para esta categoría. En el corazón de la biblioteca bodleiana de Oxford, la apasionada historiadora Diana Bishop se topa en medio de sus investigaciones con el manuscrito identificado como Ashmole 782. Descendiente de un antiguo linaje de brujas, Diana intuye que el manuscrito está relacionado de alguna manera con la magia, pero no quiere tener nada que ver con la brujería.
y después de tomar algunas notas sobre sus curiosos dibujos, lo devuelve sin perder más tiempo a las estanterías. Lo que Diana no sabe es que se trata de un manuscrito alquímico que ha estado perdido durante siglos y cuyo descubrimiento ha desencadenado que hordas de daimones, vampiros y brujas salgan a la luz de las salas de lectura de la biblioteca. Una de esas criaturas es Matthew Clairmont, un enigmático genetista, amante del buen vino y vampiro milenario, cuya alianza con Diana se hará progresivamente más íntima y poco a poco surgirá entre ambos una relación que hará tambalear los tabúes asentados desde hace tiempo en un mundo secreto y encantado. Con lo cual, brujas sí, pero brujas y vampiros. Y por último, os quería dejar rápidamente una sugerencia en inglés porque sabéis que me cuesta encontrar este tipo de libros en español, pero no quería dejar de hacerla, y es que tenemos esta fantasía. Se trata de Vampire Knitting Club, que es el primero de una serie de 14 libros. La autora es Nancy Warren y bueno, es que es una fantasía. Son vampiros que tejen, una protagonista que es bruja y que no para de meterse en problemas. Una abuelita que aparece muerta, más bien asesinada, suponemos por la sinopsis, pero que igual no está tan muerta como parece. Tiene una pintaza increíble, yo le tengo muchísimas ganas, así que os lo dejo por aquí. De este también os voy a dejar el link abajo por si queréis ir a bichear. Y esto es todo, esta es mi selección de recomendaciones y sugerencias de libros de vampiros. Contadme en comentarios qué os ha parecido, si ha habido alguno que os ha interesado, si tenéis vuestras propias recomendaciones, que a mí siempre me vienen bien. Y pues todo lo que queráis, charlamos abajo. Y si os gusta esta temática, por supuesto, y si os gustan este tipo de vídeos, para yo saberlo y así poder hacer más. Espero que estéis preparadas para disfrutar del Cozy Wee. Muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y como siempre os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces a mis redes sociales, que en Instagram habrá durante este mes muchísimas más recomendaciones y sugerencias de estas temáticas, y que también tenéis el enlace a mi Patreon si queréis apoyar mi contenido de esa manera. Además, si os gusta mi contenido, se agradece un montón que deis like a los vídeos y os suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Nos vemos muy pronto. ¡Chao!